Hola, buenos días. Yo creo que hay que dejarle primero que es la parte más rollo, pero bueno, vamos a recordar un poco la inmunología. Saben que es mi amor de siempre, ahora ya lo estoy cambiando la inmunología por ser abuela, pero de todas formas sigue siendo la inmunología mi amor de toda la vida. Entonces yo creo que es importante que les muestre qué traje. Son 20 diapositivas solamente, pero que quiero básicamente recordar esos puntos. Primero, ¿cuál es la finalidad que tenemos cuando vamos a inmunizar a un niño? Aquí no veo algunos de los detractores que a veces uno se encuentra, que hay un grupo ahora en este momento de médicos que deciden que inmunizar no se debe de hacer. Yo creo que ha sido uno de los grandes avances de la medicina y de salud pública, que existan las inmunizaciones. Recordemos que toda la vida, y yo siempre digo que los médicos entre los humanos somos los que tenemos el ego más grande y nosotros creemos que podemos contra todo. Y si uno mira desde toda la vida, ¿quiénes han ganado la batalla? Los gérmenes. Y lo único que nos ayuda a defendernos de los gérmenes es el sistema inmune. Y si nosotros podemos colaborar al sistema inmune de alguna forma para que se trabaje mejor, es lo mismo que a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, existe el sistema inmune, pero si nosotros lo podemos ayudar, como son un método tan costo-beneficio, tan costo-eficaz como son las inmunizaciones, me parece ilógico que nuestro ego haga, o nuestras creencias hagan, que no recomendemos una cosa que ha demostrado ser tan útil. Hay un libro muy bonito, es un libro, pero que se ha publicado a capítulos muy bonitos, que es El saber de las inmunizaciones, que está hablando, y eso no se hizo en medicina, sino es un libro a nivel cultural, que habla de que de verdad las personas que tienen mejor coeficiente intelectual y que tienen menos problemas en el lenguaje e inclusive para las matemáticas son los inmunizados frente a los niños no inmunizados. O sea, ya no solamente, imagino que la doctora después hablará de la influencia en salud pública, pero ya no solamente en eso, sino recordar que eso ayuda a abrir también la mente. Entonces, una vez dicho esto, volvamos a la inmunología y recordemos que el término inmunidad viene de inmunitas. E inmunitas significa libre de. O sea, el sistema inmune es lo que nos permite de verdad que nosotros nos mantengamos libres de infecciones. O sea, la finalidad de las inmunizaciones son conseguir una capacidad de protegerse contra la infección. ¿Con qué mecanismos? Los mismos mecanismos de la respuesta inmune. O sea, simplemente estamos ayudando al sistema inmune. En la infancia tenemos que recordar que el sistema inmune tiene unos tiempos de maduración y que no es lo mismo el sistema inmune de un adulto, o sea, de la mamá embarazada, que el sistema inmune de un niño, y que eso genera unos tiempos. Yo además quiero recordarles una cosa, aprovechando el inciso, que en ese momento, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo mucho en consulta? Los niños están madurando inmunológicamente muchísimo más lento de lo que se maduraba antes. Nosotros antes decíamos que la madurez del sistema inmune, en parte, se alcanzaba a los 2 años una, a los 5 años otra. En este momento estamos viendo que los niños de 2 a 5 años están mucho más inmaduros inmunológicamente, por eso hacen síndromes de infección recurrente muchísimo más frecuente que lo que hacían los de nuestra generación. Yo pienso que dado que el sistema inmune se desarrolla durante el embarazo, esas situaciones de embarazos de madres trabajadoras, madres con estrés físico, mental, contacto con contaminación, con cigarrillo, eso está haciendo que de verdad el sistema inmune de los niños madure mucho más lento de lo que estábamos madurando antes. Y pues esto yo simplemente lo traía como discusión, si hay tiempo al final para hablar, pero eso ya es tema, no es mío, de los factores de su eficacia. Lo único que es mío es la parte inmunológica. Entonces recordemos qué es la inmunidad. La inmunidad puede ser una inmunidad activa o una inmunidad pasiva. La inmunidad activa es la que nosotros tenemos. O sea, cuando nosotros hacemos una infección naturalmente, nosotros vamos a adquirir una inmunización activa. O sea, activa significa que nos ponemos en contacto con el germen y nuestro sistema inmune trabaja a todos los pasos para conseguir esa memoria inmunológica que hará que en la siguiente ocasión que nos pongamos en contacto con el mismo germen, o no hagamos la enfermedad o la hagamos tan leve que ni nos enteremos. Eso se consigue con la infección aguda, natural, o tras la administración de antígenos modificados
¿Qué es lo que es la vacunación? O sea, nosotros estamos colocando los mismos gérmenes que habitualmente provocaban tantas enfermedades en la infancia, tantas discapacidades, tantas muertes en la infancia, los estamos colocando modificados para que el sistema inmune los reconozca y haga el mismo mecanismo inmunológico. La inmunidad pasiva se consigue solamente temporalmente con la administración de esos anticuerpos y de esas células, solamente cuando ya hemos estado en contacto con la enfermedad, nuestro sistema inmune no tiene tiempo para trabajar y nosotros le vamos a dar como una ayudita temporal. Mientras que la inmunidad activa suele ser muy larga, muy efectiva, la inmunidad pasiva es muy temporal, muy cortica y solamente para lo que le estamos aplicando. Y una cosa muy importante, lo que yo digo del mazo dando y ayudando, es que definitivamente la respuesta inmune que uno consigue con las inmunizaciones utiliza los mismos mecanismos inmunológicos que nosotros ponemos en marcha ante una infección activa. O sea, es igual, simplemente simulamos el estímulo y el paciente o la persona va a hacer esa respuesta adecuada. Entonces recordemos un poco qué es la vida. La vida es simplemente esa batalla que nosotros tenemos. Como les decía, hay millones de agentes infecciosos, muchos más que los humanos, y son más inteligentes que los humanos y que la industria farmacéutica. Si no, ustedes ven qué pasa. Los gérmenes son capaces de mutar. Los humanos nos teñimos el pelo, nos maquillamos, pero aquello como que mutar no podemos mucho. En cambio, los gérmenes sí. O sea, si la industria farmacéutica se inventa un antibiótico para matar tal bichito decide que si yo cambio un determinante de mi membrana, pues ya me volveré resistente y entonces ese antibiótico no servirá. Uno de los más inteligentes es el estafilococo. Y es el estafilococo cómo se vuelve resistente, va cambiando, la industria va inventando ese antibiótico y el estafilococo dice, espere que yo cambio y voy cambiando. Entonces, eso es la batalla nuestra de la vida, para que nosotros de verdad estemos adecuadamente defendidos. ¿Qué pasa? Nosotros habitualmente nos poníamos en contacto con un agente infeccioso. Si ese agente infeccioso saltaba la inmunidad innata, que era lo que anteriormente llamábamos como inmunidad inespecífica, nosotros teníamos enfermedad. En este proceso, el sistema inmune se estimula, la inmunidad innata le avisa a la inmunidad adaptativa, o sea, a la inmunidad de memoria, que es totalmente específica, para que se recupere. La fiebre, el cuadro inflamatorio, la neumonía es simplemente eso, una adquisición de anticuerpos. Yo me pongo en contacto con el neumococo, mi sistema inmune innato lo absorbe, lo coge, lo procesa, se lo presenta al linfocito, el linfocito hace su respuesta, hacemos un proceso inflamatorio que clínicamente es la fiebre, el tercer día y después va bajando. Como antes de la era de los antibióticos, los pacientes que eran muy inmunocompetentes se libraban de las enfermedades porque su sistema inmune hacía esto. Y nos dejaba una memoria de defensa que hace que cuando nos volvemos a poner en contacto con ese germen o uno muy parecido, ya no hagamos enfermedad. O sea, el proceso inflamatorio de adquisición de anticuerpos ya no lo tengamos. ¿Qué hace la inmunización? Las inmunizaciones hacen esto mismo. Ponen en contacto con un agente infeccioso pero modificado. ¿Para qué? Para que no hagamos la enfermedad. Pero sí que hagamos toda esta activación de esta cadena, dejemos linfocitos T y D de memoria, para que cuando nos volvamos a poner en contacto con el virus del sarampión, de la rubeola, del tétano, no hagamos enfermedad. Este es el fundamento. O sea, es lo mismo que hacemos en la vida diaria, pero sin enfermedad, lo cual creo que es más barato, más cómodo, más eficaz. ¿Qué supone la respuesta inmune? La respuesta inmune siempre es una respuesta totalmente específica. Las características principales del sistema inmune es especificidad y memoria. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que reconocer siempre la sustancia extraña. Eso se hace a nivel genético por unos receptores de membrana muy específicos, que son múltiples en todas las células, tanto las células de la inmunidad innata, que son las células fagocitarias, como las células propias del sistema inmune, que son los linfocitos. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense que lo que estamos haciendo con la inmunización es colocar los antígenos de la manera más fácil para ser reconocidos.
O sea, le quitamos todos los chichivos que van alrededor de los antígenos que tienen que dar inmunidad y simplemente se presentan al sistema inmune como queremos que el sistema inmune lo reconozca. Por eso, si nosotros nos vamos a la vida diaria, ustedes verán que hay personas que se enferman más que otros, porque tienen genes de inmunorespuesta diferentes que hacen que en la membrana de las células fagocitarias, o sea, el monocito, macrófago, célula dendrítica o de los linfocitos, haya más o menos genes de reconocimiento. Eso es fundamental. Una vez que se ha reconocido, se hará la selección de qué tipo de células van a trabajar. No todas las células del sistema inmune van a actuar, porque eso va a depender del antígeno. No es lo mismo la defensa que nosotros hacemos frente a una bacteria de la defensa que hacemos frente a un virus o frente a un parásito. Y finalmente se hará la producción de la respuesta que se necesita para destruir a ese germen o para mantenerlo inactivo, que va a ser o inmunidad humoral en el caso de los gérmenes de vida extracelular, como las bacterias, o va a haber una respuesta celular en el caso de los gérmenes intracelulares. Esto no es tan así, no es que las inmunoglobulinas vayan por un lado y las células van a otro lado, sino que está entremezclado. Pero predominantemente lo que actúa frente a los gérmenes de vida extracelular son las inmunoglobulinas, o sea, la respuesta humoral, y frente a los gérmenes de vida intracelular son las células. ¿Qué tenemos entonces nosotros en nuestras células? El complejo mayor-histocompatibilidad. Esos son las moléculas de reconocimiento iniciales que tenemos en el sistema inmune. Estas son las que tienen todas las células, que es el complejo de histocompatibilidad de clase 1. Como ven, como toda molécula de reconocimiento, tiene una parte externa, una parte intramembranosa y una parte intracelular, y esta, que es el complejo de clase 2, lo tienen solamente las células del sistema inmune. O sea, por aquí es por donde vamos a reconocer que lo que nos presentan las vacunas o lo que nos presenta el agente infeccioso en el caso de una infección natural es diferente a nosotros. Esto es lo que dice yo soy yo. Y recuerden que la finalidad del sistema inmune es preservar el yo y atacar lo extraño. Entonces, esto es lo que hace que yo reconozca mis células, no me las ataque y reconozca lo extraño, bacterias, virus, parásitos, como extraño, y monte la respuesta inmune. Esto no está en los gérmenes. Entonces, por eso es por lo que lo reconocemos como extraño. ¿Qué es la inmunidad innata y qué es la inmunidad adaptativa? La inmunidad innata es en lo que está la inmunología en este momento trabajando más, porque es lo que antes decíamos, es una cosa inespecífica, siempre se activa ante una cachetada o ante cualquier cosa, entonces no tiene importancia. En ese momento sabemos que todo lo que nos dañe la respuesta inmune innata va a dañar el resto del sistema, porque es el punto en el que vamos a reconocer adecuadamente y presentar al sistema inmune adaptativo los antígenos de forma adecuada. Esta inmunidad innata, como ven, es lo que les decía, viene dada por las células fagocitarias, o sea, las células que van a reconocer y van a montar, dependiendo de lo que le señalen, o sea, de la conversación que tengan con el linfocito T y el linfocito B, vayan a montar la respuesta. Ahí ven la especificidad, por eso no cualquier vacuna es igual que otra vacuna. Se necesita que sea antigénicamente específica, con muy buena capacidad de activar a la inmunidad innata para que podamos hacer una buena respuesta. Pero ¿qué factores en general tiene la respuesta inmune? Tienen dos. Uno es el agente que nos infecta y otro es el huésped. En el huésped, ¿qué es importante? ¿Qué cosas pueden hacer que nuestro sistema inmune no esté perfecto? Primero de todo, la edad. Como les decía, el sistema inmune empieza su maduración en la vida intrauterina. Hay una inmunosupresión en la gestante, que es inmunosupresión específica para poder reconocer la parte del feto que es extraña, que es la parte del papá, para que sea mantenida. Y recuerden que la mayoría de los abortos entonces son que se reconoció como extraña y chao bebé. Bueno, entonces, esa inmunosupresión que tiene la gestante para poder tolerar el feto es algo que nos va a ayudar también a que el sistema inmune que se empieza a formar en las primeras semanas de gestación se forme de manera adecuada. ¿Qué se va a formar inicialmente? Lo que se forma inicialmente durante el primer trimestre del embarazo es la inmunidad innata. O sea, lo primero que vamos a tener son las moléculas del complemento y las células fagocitarias. Eso es lo primero.
Entonces, fijaros cuán importante es que todo el embarazo sea un embarazo de forma adecuada. Todas las situaciones de estrés durante el primer trimestre están haciendo que posiblemente ese sistema inmune no se esté formando de una forma ideal. Posteriormente, a partir de la semana 20, recuerden que la mamá le va a aportar al bebé todo lo que ella tiene de manera humoral, o sea, a través de la placenta se forman unos canales de paso que permiten que la inmunoglobulina G, o sea, la inmunoglobulina de memoria, la que tiene la mamá de todas las enfermedades que ella ha hecho en su vida, esa inmunoglobulina G pasa a través de la placenta y el bebé va a reconocer esa inmunoglobulina, la tiene en su circulación y va a nacer con eso, como si le hubiéramos colocado una gamaglobulina, pero para muchas cosas. Nace con esa inmunoglobulina G. Pero no pasan las células de la mamá. ¿Eso qué significa? Que durante toda la vida intrauterina el niño ha de formar sus propias células. Recuerden que el director de orquesta del sistema inmune es el linfocito T. El linfocito T es la célula más sensible de toda la del organismo al estrés. Entonces es la que más se altera cuando tenemos situaciones de estrés. O sea, las emociones nos dañan los linfocitos T. Y también la que más se daña en los momentos de desnutrición. Entonces, cuán importante es que la embarazada esté tranquila y que coma de forma adecuada. Entonces, si ha sido un embarazo correcto, ¿cómo va a nacer el niño? Les pido excusas por no traer las diapositivas de eso que les estoy explicando, pero después se me quedaron en el computador que se me dañó. Entonces no las pude sacar anoche. Entonces, el niño va a nacer con una inmunoglobulina G, o sea, una inmunidad humoral idéntica a la que tiene la mamá. O sea, con defensas para todo lo que la mamá se ha puesto se ha puesto en contacto a lo largo de su vida. Neumococo, meningococo, estafilococo, virus sarampión, contra todo, en ese momento del nacimiento. Y con las células que ha formado él. Entonces el bebé nace con unos linfocitos T en desequilibrio respecto a los de los adultos. O sea, el niño nace con unos linfocitos T supresores más altos, pero recuerden que los linfocitos T se dividen en CD4, que son los ayudadores, y los CD8 supresores, aparte de otros, ¿no? Pero el linfocito T supresor que tiene el niño al nacer en mayor cantidad también se conoce como linfocito T citotóxico. O sea, ¿qué significa? Que el niño al nacer puede defenderse de los virus y de los gérmenes de vida intracelular. Por eso, normalmente un niño cuando nace, en los primeros 6 meses de vida, no tiene, si vive en un ambiente correcto, que enfermarse. ¿Por qué? La placenta le ha dado la G y él ha madurado los linfocitos T. Tiene buena inmunidad humoral y buena inmunidad celular. ¿Qué pasa entonces si hablamos con vacunas? Si nosotros vamos a colocar algún tipo de vacuna en los 6 primeros meses que tenga que estimular una inmunidad mediada por anticuerpos y la mamá tiene unos buenos anticuerpos circulantes, nos va a bloquear la inmunización. Por eso siempre, y había inclusive escuelas que se esperaba que todas las vacunas se empezaran después de los 6 meses. Como ahora ya estamos viendo que cada vez las inmunoglobulinas maternas están más chiquitas y están durando menos, pues ha cambiado un poco eso, pero siempre ha sido un tema de discusión. Bueno, la inmunoglobulina G es una inmunoglobulina que tiene de vida media 28 días. ¿Eso qué significa? Que normalmente, por vida media, esa inmunoglobulina G que la mamá le ha pasado al bebé, entre los 4 y los 6 meses desaparece. Por eso, y junto con la inmunidad intestinal que nosotros pretendemos, es por lo que nosotros recomendamos que la leche materna que aporta inmunoglobulina A secretora, que es la de esmalte, se dé, ojalá exclusiva, los primeros 4 meses. ¿Por qué? Porque entonces estamos aportando inmunoglobulina A, que como esmalte va a impedir la entrada de los virus por aparato respiratorio y por aparato digestivo. Entonces el niño seguirá sano, porque le estamos aportando la inmunoglobulina A. Y también por leche materna se está pasando algún linfocito T,
para que pueda estimularse más, pero sobre todo es la inmunoglobulina A secretora la que nos está ayudando. Pero, dado esto, que también decimos que la IgG se va al piso y empieza a bajar, de 4 a 6 meses empezamos a introducir verduras. ¿Por qué? Porque las verduras y posteriormente las frutas nos están estimulando a nivel intestinal la síntesis de inmunoglobulina M, que es la inmunoglobulina de memoria. ¿Estoy me impido algo? La inmunoglobulina inicial y luego, secundariamente, la inmunoglobulina G. Hay que fijar que todo lo que estamos hablando de alimentación tiene mucho que ver con cómo es la respuesta inmune. Eso mismo lo tienen que aplicar a la etapa de inmunización. Si ese niño, cuando nace, tiene que madurar, ¿no? Entonces, esa exposición por la vía intestinal es la que va a hacer que el sistema inmune madure. Y entonces no tiene por qué tener, como decíamos, ni infecciones virales respiratorias infectivas en el primer semestre. Posteriormente, ya va madurando su sistema inmune celular y humoral, excepto el caso de que tengamos una desnutrición. Si el niño no es alimentado adecuadamente y tenemos una desnutrición proteica sobre todo, vamos a hacer que el niño sea un inmunodeficiente celular secundario y por eso las infecciones virales se ponen en marcha, porque los linfocitos T que tendrían que destruir esos virus, esos gérmenes de vida intracelular, si el niño está desnutrido, no lo hacemos. Entonces estamos hablando de que eso se conoce como inmunocompetencia del huésped. ¿Qué factores tiene que tener el antígeno? Porque de verdad sea estimulante, hay los diferentes tipos de vacunas, que su estructura y su vía de administración sea la correcta para que el sistema inmune lo reconozca y se ponga a trabajar. ¿Cuáles son los tipos de vacunas? Pues lógicamente los tipos de vacunas van a depender de los gérmenes que los niños se pongan en contacto mayormente. Entonces tenemos dos tipos, o sea, gérmenes que vamos a introducir los modificados, pero que tienen la capacidad de replicarse en el organismo. Son las vacunas replicativas, que contienen gérmenes vivos, tanto virus, bacterias, micobacterias, que van a replicarse y van a simular mucho mejor la respuesta inmune. Pero para eso requiere que la inmunidad del huésped sea adecuada. Por eso, a los niños con inmunodeficiencias severas combinadas, que les colocamos BCG a la vez, se mueren. Porque pues no tienen con qué y mueren de BCG. Y luego las no replicativas, que contienen gérmenes muertos o inactivados. ¿Cuáles creen ustedes que es el mejor tipo de inmunizar? ¿La replicativa o la no replicativa? La replicativa, porque es lo que más parece a la vida real y lo que más inmunidad deja, lo que más memoria deja. La no replicativa, por eso se requieren más dosis, se requieren coadyuvantes, se requieren cosas para que el sistema inmune se entere de lo que tenemos. Aquí tenemos las no replicativas. Fijaros, todos los toxoides no es el germen, es la toxina. La toxina es lo que hace el daño, lógico. Pero la toxina no tiene mucha capacidad de estimular al sistema inmune, porque lo que más estimula al sistema inmune son las proteínas. Entonces las toxinas no las modifican con calor o con formol para que no sean tóxicas, pero les tienen que colocar un coadyuvante para que el sistema inmune se entere que se los colocamos. La bacteria inactiva o muerta pues ayuda mucho más. Y luego tenemos otra serie de elementos bacterianos que son los polisacáridos capsulares o no capsulares, que lógicamente como azúcares que son, también tienen que estar pegados a un coadyuvante para que el sistema inmune se entere, porque el sistema inmune reconoce proteínas, no reconoce azúcares. Y por la parte viral tenemos o el virus completo muerto o fragmentos virales o lo que se está haciendo ahora ya por ingeniería genética, los péptidos sintéticos. Entonces, lógicamente, ¿qué estimula más? Lo que está entero, sea inactivado o muerto y no las fracciones. Entonces, el tipo de inmunidad que vamos, pues lógicamente, el de las replicativas es una inmunidad circulante, o sea, es una inmunidad total, es la IgG que va por sangre, va a tener también unas células de memoria en los tejidos y también va a dar una inmunoglobulina A secretora en menor cantidad, pero que existe. O sea, ¿qué significa? Que va a dar una inmunidad completa igual que la infección. Las no replicativas tienen una inmunidad tumoral circulante, o sea, sí produce una IgG, pero no deja una inmunoglobulina A secretora y por eso se pueden generar portadores. O sea, el paciente que tú le colocas una vacuna no replicativa puede tener su germen en sus puertas de entrada. Requieren, como le decíamos, varias dosis y adyuvantes para poder estimular al sistema inmune.
Entonces el sistema inmune, entre lo que entre, va a hacer esto. Va a reconocer los PAMs. ¿Qué son los PAMs? Son los patrones moleculares asociados a patógenos. Lo que las primeras clases de inmunología uno hablaba de epítopes, ahora se llama PAMs. O sea, son las porciones chiquiticas que estimulan al sistema inmune porque son las que son reconocidas por los receptores de membrana. Uno de ellos son los asociados al TOL. Entonces veamos aquí. Aquí pueden ser los de gram positivos, gram negativos, pueden ser lipopolisacáridos o peptidoglicanos. Lo reconoce por el receptor y entonces ahí se monta la respuesta. Fíjese que dependiendo de que si es una bacteria gram positivo o gram negativo, el receptor que lo capta en la célula fagocitaria, en este caso es una célula dendrítica, va a hacer que la célula, por esa información que se transmite a través del receptor, madure o para un lado o para otro. ¿Qué significa esa maduración? Que va a escoger el tipo de respuesta dependiendo del antígeno. O sea, es en este punto donde se va a montar el tipo de respuesta inmune. Como ven, tipo de respuesta inmune significa que células diferentes van a producir interleuquinas e interferones diferentes que van a hacer que madure el sistema inmune dependiendo de lo que queremos que trabaje. Entonces, si va a ser un virus, va a decirle a los linfocitos T que maduren. Si es una bacteria, va a decir que los linfocitos B maduren. Como decíamos antes, dependiendo del receptor que se esté estimulando, va a darse una señal al interior del citoplasma. Miren aquí este elemento tan importante siempre para todo, está para la sepsis. Y eso va a hacer que se activen unos genes que son los que producen las diferentes citoquinas. Y estas citoquinas son las que dan la actividad del sistema inmune final o la respuesta inmune final. O sea, dependiendo de lo con que estimulemos al sistema inmune, va a haber una respuesta u otra. Aquí más, en un estudio más, en unas diapositivas más viejas de William Rojas, pero más fácil, lo que le decía, el sistema inmune reconoce a las células como propias con receptores de compatibilidad de clase 2, reconoce al antígeno, produce unas citoquinas que estimulan al linfocito T para que prolifere, madure y estimule o al propio linfocito T, si es el caso de un virus, o al linfocito B para producir anticuerpos. Y ahí vamos a otro punto que es los antígenos T dependientes y los antígenos T independientes. El linfocito T hemos dicho que es el director de orquesta y es el que dice al linfocito B que produzca o no inmunoglobulinas, le dice al linfocito T citotóxico mate o no mate al virus. El director de orquesta puede ser estimulado por antígenos T dependientes o T independientes. ¿Qué significa? Los antígenos T dependientes, que son los antígenos muy diversos, son las moléculas que son complejas, van a tener una presentación a través de la célula fagocitaria diferente y va a hacer que se generen anticuerpos de tipo IgG1 y IgG3. Eso es muy importante que recuerden IgG1 y IgG3 a través de antígenos T dependientes. El antígeno T independiente es aquel antígeno que es muy repetitivo, o sea, es que tiene solamente un PAM, pero repetido linealmente muchas veces, es una molécula monótona, igualita. Esa no necesita al timo para estimular. El problema es que cuando utilizamos este tipo de antígenos en las vacunas, pues el sistema inmune no se entera. Entonces tenemos que colocar otro tipo de ayudante para que el sistema inmune se entere. O sea, los polisacáridos capsulares, que son todos igualitos, por eso cuanta mayor diversidad de polisacárido capsular tiene una vacuna, mayor inmunogenicidad tiene. Lógicamente va a ser reconocido como antígeno T dependiente y no T independiente. El antígeno T independiente deja muy poco estímulo al sistema inmune, o sea, muy poca memoria inmunológica, muy poca respuesta al sistema. Una vez que se ha estimulado, se va a producir la IgG y la IgM. Siempre va a producirse IgM. La IgM no es buena para el organismo porque es muy costosa, es un pentámero que tiene una vida media de 7 días en promedio. La inmunoglobulina G es un monómero y tiene una vida media de 28 días. Entonces, siempre que coloquemos una vacuna, igual que estamos colocando cuando nos ponemos en contacto con una infección activa, siempre vamos a producir IgM. Esa se destruye y da paso a la inmunoglobulina G, que es la de memoria. Es la pelea siempre con los ginecólogos.
Cuando está una embarazada que le pide el IgG y dice, es positiva, ahora tengo que pedir el IgG a ver si están infectados, y le dice a la señora, usted puede tener toxoplasmosis, y la señora se le paran los pelos. No, pues si quiere IgG, si tiene un anticuerpo de memoria. Pídale de entrada ya si quieren IgG, y así la aclara la duda y no 2 pinchazos. Le digo que hasta algunos míos del infantil están pidiendo, a mí no era el cabrón de hacer esto esta semana. No aprendieron todavía la IgM, siempre se produce, ¿vale? Cuando hay infección reactiva por vacunación, pero la que deja de memoria es la IgG. Recuerden, IgG memoria, no lo vea dentro de 10 años, si estoy aquí muy cuchita todavía hablándole, todavía me diga que el IgG para toxoplasma significa enfermedad, ¿vale? Entonces, cuando nosotros queremos saber en una embarazada si la señora está en riesgo para rubeola o para todas las enfermedades que congénitamente, que es síndrome de TORS, nosotros le pedimos IgG. Si la IgG es positiva, esa señora no tiene problema, está cubierta. Lo que nosotros entonces pretendemos con las vacunas es que en el organismo quede IgG, que es la que se va a colocar delante del agente infeccioso cuando nos vuelva a entrar y dice, perdón, yo ya estoy defendido, aquí no entra, no me produce enfermedad. En una vacuna, entonces, como decíamos, cuantos más antígenos diferentes, cuantos más PAM diferentes, se reproducirán más IgGs diferentes. O sea, cuanto más T dependiente sea, mayor inmunogenicidad, mayor respuesta, más reactógeno es esa vacuna. Y el fundamento es dejar esto, células de memoria. Por eso, en las vacunas que son replicativas se necesita una sola dosis, a veces a lo largo de la vida podemos necesitar 2 o 3 si queremos todavía reafirmar más, pero normalmente las que son T independientes a las no replicativas necesitan secuencialmente dosis. Dosis que no deben de ser aplicadas antes de las 4 semanas, recuerden que el IgG tiene 28 días, y tampoco antes de 6 semanas después de haber aplicado una gamma globulina, porque entonces perderíamos el antígeno. Y ya la última, la que quiero que recuerden, es por qué hacemos en esos antígenos que son esas vacunas tan poco inmunogénicas, tenemos que hacer revacunaciones, es porque la primera vez que nos ponemos en contacto con un germen, hacemos una respuesta IgM, pero la IgG es chiquitica. Cuando nosotros hacemos una estimulación antigénica secundaria, ya siempre hacemos la IgM, pero la IgG es grande y persiste en el tiempo. Lo que nosotros queremos con las vacunas es que nuestros niños tengan una IgG y unas células de memoria específicas a lo largo del mayor tiempo posible. Por eso la vacuna ideal sería una sola dosis con un antígeno que no produciera ningún efecto adverso, que fuera muy inmunogénico y que inmediatamente con una sola dosis nos dejara una IgG de por vida y unos linfocitos T de memoria de por vida. Hasta aquí es lo que yo les quería contar.